El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. En busca del tiempo perdido. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado la bujía, se me cerraban los ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Y media hora después, despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Cuando un hombre está durmiendo, tiene en torno suyo, como un aro, el hilo de las horas, el orden de los años y de los mundos. Al despertarse, los consulta instintivamente, y en un segundo lee el lugar en que se halla, el tiempo que ha transcurrido hasta su despertar. Pero estas ordenaciones pueden confundirse y quebrarse. Si después del insomnio, en la madrugada, le sorprende el sueño mientras lee en una postura distinta de la que suele tomar para dormir, le bastará con alzar el brazo para parar el sol, para hacerle retroceder, y en el primer momento de su despertar, no sabrá qué hora es. Se imaginará que acaba de acostarse. Mi cuerpo, demasiado torpe para moverse, intentaba, según fuera la forma de su cansancio, determinar la posición de sus miembros para de ahí inducir la dirección de la pared y el sitio de cada mueble, para reconstruir y dar memoria de los costados, de las rodillas, de los hombros. Le ofrecía sucesivamente las imágenes de las varias alcobas en que durmiera, mientras que, alrededor suyo, las paredes invisibles, cambiando de sitio según la forma de la habitación imaginada, giraban en tinieblas. A veces no me era posible distinguir por separado las diversas suposiciones que formaban la trama de mi incertidumbre respecto al lugar en que me hallaba. Del mismo modo que al ver correr un caballo, no podemos aislar las posiciones sucesivas que nos muestra el cinetoscopio. Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. Para la historia de la literatura, la obra del escritor francés Marcel Proust, nacido en 1871 y fallecido en 1922, constituye una de las más revolucionarias aportaciones a la creación, la narrativa y el ejercicio intelectual. Con la magna serie por todos conocida como En busca del tiempo perdido, Proust convoca al forjamiento de nuevos caminos por los que la palabra y el verbo dotan de nuevos significados a los hombres, sus vidas y las cosas. A lo largo de 7 volúmenes, apoyado por las herramientas sensibles de la memoria y la evocación, Proust se interna en el alma de los tiempos, solo para rescatar sus esencias de los ácidos pulverizadores del olvido. La intimidad, los juegos laberínticos del sueño y el recuerdo, la reconstrucción de las sensaciones y los sentimientos, el hurgamiento introspectivo y el cuidadoso rescate del espíritu de la cultura de varias épocas son los recursos proustianos que hoy continúan sorprendiéndonos en cada lectura de sus textos. René, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Rosa Marta, ¿cómo te va? Bien, René, muchas gracias. Oye, René, quisiera que nos hablaras de una cosa. Existe una discusión muy vieja sobre las características de la gran obra de Proust, que es desde luego En busca del tiempo perdido. ¿Tú crees que en efecto, como dicen muchos críticos, se trate de una obra esencialmente autobiográfica? Bueno, en principio, cualquier lectura inicial indicaría que se trata de una autobiografía, de que el narrador o esa primera persona que aparece en la gran novela de Proust es el propio Proust. Sin embargo, críticos más agudos y más complejos han insistido en que no se trata de Proust, que el narrador no es Proust. Esto significaría que no es una autobiografía. Y señalan también que lo que ocurre es que él se toma como modelo para ser el narrador. Y esto es complicado. Proust es un autor realmente complejo. Hemos visto que la novela tradicional se basa en la creencia de que el novelista sabe todo acerca de sus personajes. Esto es la famosa equiparación con Dios, ¿no? Dios es el creador de todo, pues un escritor es como Dios, es el creador de todo el universo, o de todo el mundo, o toda la realidad literaria. Entonces, bueno, esto es lo usual, pensar que el autor es el dueño del destino de los personajes. Sin embargo, en Proust parece todo mucho más complicado, porque es un observador de su tiempo y de su propia nostalgia, de su propio pasado, que es lo que está buscando, mucho más complejo de lo común. Realmente es una revolución literaria lo que él lleva a cabo. Entonces él tiene cientos de personajes dentro de En busca del tiempo perdido, que se mueven con una gran libertad y una gran soltura, y entonces son como parte de una realidad literaria mucho más amplia que la realidad real. Esto, bueno, pues definitivamente nos lleva a la idea de que Proust logró hacer una obra maestra difícil, pero que de muchas maneras es una especie de comedia humana. Es decir, una comedia humana como lo intentó Balzac, o como lo han intentado hacer prácticamente todos los grandes novelistas. Lo que ocurre es que el mundo de Proust, o lo que él va a recordarnos, lo que rodea a Proust, es un mundo muy elaborado, muy sofisticado, y como tal lo ve él. Es un autor digamos, de grandes posibilidades económicas, materiales y espirituales. Pertenece a una familia culta, sensible, y él es un hombre también de una extraordinaria cultura y de una agudeza de excepción. Creo yo que esto es lo que va a determinar la gran obra de Proust. Quizás esto y la ambición de Proust en querer hacer solo una gran obra. Es decir, no se va a perder en cuentos, en poemas, en ensayos, en todo. Él escribe cartas que son una forma de entrenamiento, una forma de ejercitarse, y el resto de su vida, que no es muy larga, son 51 años, 52 a lo sumo, lo va a dedicar a esta magna obra que es En busca del tiempo perdido. Entonces, bueno, pues es muy complejo precisar si se trata de una obra autobiográfica. A primera vista lo es, insisto, pero creo que va más allá. Es decir, es una realidad literaria muy peculiar la que logra crear Proust. Nuestra ignorancia de esa brillante vida mundana del señor Swann se basaba sin duda en parte en la reserva y discreción de su carácter, pero también en la idea un tanto india de que los burgueses de entonces se formaban de la sociedad, considerándola como constituida por castas cerradas, en donde cada cual, desde el instante de su nacimiento, se encontraba colocado en el mismo rango que ocupaban sus padres, de donde nada, como no fueran el azar de una carrera excepcional o de matrimonio inesperado, podría sacarle a uno para introducirlo en una casta superior. Y si alguien se hubiera empeñado en aplicar a Swann un coeficiente social que le distinguiera entre los demás hijos de agentes de cambio de posición igual a la de sus padres, dicho coeficiente no hubiera sido de los más altos, porque Swann, hombre de hábitos sencillos,
y que siempre tuvo chifladura por las antigüedades y los cuadros, vivía ahora en un viejo palacio, donde iba amontonando sus colecciones. Pero si nos hubieran dicho que Swann, que estaba perfectamente calificado para entrar en los salones de toda la gran burguesía, de los notarios y procuradores más estimados, privilegio que él abandonaba a la rama femenina de su familia, hacía una vida enteramente distinta, como a escondidas, y que al salir de nuestra casa en París, después de decirnos que iba a acostarse, volvía sobre sus pasos apenas doblaba la esquina para dirigirse a una reunión de tal calidad que nunca fuera dado contemplarla a los ojos de ningún agente de cambio ni de socio de agente. Nos habrían dado una sorpresa muy grande. Ni siquiera desde el punto de vista de las cosas más insignificantes de la vida, somos los hombres un todo materialmente constituido, idéntico para todos, y del que cualquiera puede enterarse como de un pliego de condiciones o de un testamento. No, nuestra personalidad social es una creación del pensamiento de los demás. Oye, René, ¿qué tanto fue realmente una revolución literaria, la obra de Proust? Pues es quizás una de las grandes revoluciones literarias de nuestro siglo. Es en el francés lo que en inglés son Joyce y William Faulkner. Son literaturas o libros que transforman todo el arte literario y tal vez mucho más. Yo creo que aquí hay que distinguir porque con frecuencia y sobre todo durante las confusiones ideológicas de nuestro tiempo se ha pensado mucho en que la obra revolucionaria proviene de un escritor revolucionario políticamente. Proust era exactamente lo contrario a un revolucionario político. Era un hombre de salones, era un hombre hasta cierto punto frívolo, era un hombre aristocrático, elegante, que gustaba de la buena mesa, de los buenos vinos, de la conversación. Estaba dedicado exclusivamente a escribir, era un hombre que tenía una posición económica sumamente desahogada, de tal manera que en política Proust podría ser un hombre, pues no sé, tal vez él sería un caso de pleno apoliticismo. Sin embargo, su obra literaria va a revolucionar las letras universales. Entonces, desde ese punto de vista es mucho más importante la obra de un autor como Proust que la obra de autores que siendo políticamente eficaces o avanzados, progresistas, etcétera, etcétera, si no tienen los mínimos requisitos artísticos que tenía Proust. Si realmente Proust va a transformar a la literatura, si sus largas descripciones complicadas, muy hermosas, densas, barrocas, de una gran intensidad, sus diálogos a veces muy precisos y a veces también muy largos, hacen de su obra algo verdaderamente excepcional. Con frecuencia uno encuentra críticos como René Scarpit, que en la historia de la literatura francesa, que está en breviarios del Fondo de Cultura Económica en México, precisa que su estilo carecía de rigor, pero también señalaba que era un maestro de la descripción artística, y esto es frecuente encontrarlo en los críticos de Proust, en los especialistas de Proust, enseñar que de pronto a veces hasta se perdía en largas narraciones, en largos relatos, en largas descripciones, pero que siempre tenían una gran belleza. Creo que es lo esencial. Esto y desde luego la penetración psicológica con la que va a manejar a sus personajes. Es decir, Proust va a recordar, va a reconstruir, va a buscar ese tiempo famoso, para él lleno de nostalgia, para él sumamente importante, es decir, a través de yo diría que un rigor psicológico impresionante. Son pues muy pocos, bueno, seguramente están los que mencioné, algunos otros más, Kafka por ejemplo, que logran penetrar a la psicología de sus personajes de una manera extraordinaria. Es de una riqueza en ese sentido que asombra. Y por otro lado también es muy interesante ver que
ese narrador, si se quiere, el propio, permanece inmóvil, permanece estático. Si lo que está pasando a su alrededor, como si fuera una gran película, es todo ese tiempo que él está buscando. Si pasa, reconstruye realmente toda su infancia, su adolescencia, su juventud y su propio tiempo, su tiempo inmediato. Entonces parecería ser un personaje totalmente inmóvil, que está presenciando o trayendo los recuerdos, y esto para ese tiempo es una gran revolución literaria, el que el autor, el personaje, mejor dicho, más bien en este caso el narrador o el novelista Proust, logre atrapar de esa manera a sus personajes y dárselos al lector. La verdad es que Proust es un autor que requiere, pues no sé, de todos los que hemos hablado a lo largo de casi todos estos 60 programas, bueno, pues es el que más requiere atención. De preferencia, bueno, suena pedante, pero leerlo en su propio idioma, porque la traducción, aunque tenemos entre nosotros la de Pedro Salinas, poeta español, ensayista, crítico, pues es muy difícil, es muy compleja, ¿no? Yo creo que hay dos autores muy difíciles de traducir. Uno es Joyce y otro es justamente Proust, pero que equivale a una revolución literaria, a una revolución artística, no hay duda. En realidad, Swann no se resignaba nunca a comprar nada de que no se pudiera sacar un provecho intelectual, sobre todo ese que nos procuran las cosas bonitas al enseñarnos a ir a buscar nuestros placeres en otra cosa que en las satisfacciones del bienestar y de la vanidad. Hasta cuando tenía que hacer un regalo de los llamados útiles, un sillón, unos cubiertos o un bastón, los buscaba en las tiendas de objetos antiguos, como si, habiendo perdido su carácter de utilidad con el prolongado desuso, parecieran ya más aptos para contarnos cosas de la vida de antaño que para servir a nuestras necesidades de la vida actual. Le hubiera gustado que yo tuviera en mi cuarto fotografías de los monumentos y paisajes más hermosos, pero en el momento de ir a comprarlas, y aunque lo representado en la fotografía tuviera un valor estético, le parecía enseguida que la vulgaridad y la utilidad tenían intervención excesiva en el modo mecánico de la representación. Y trataba Swann de ingeniárselas para disminuir, ya que no para eliminar totalmente, la trivialidad comercial, de sustituirla por alguna cosa artística más para superponer como varias capas de arte. En vez de fotografías de la Catedral de Chartres, de las fuentes monumentales de Saint-Claude o del Vesubio, Swann prefería regalarme las mismas fotografías, pero firmadas por Corot, Hubert Robert y Turner, con lo cual alcanzaba un grado más de arte. Pero aunque el fotógrafo quedase así eliminado de la representación de la obra maestra o de la belleza natural, sin embargo, el fotógrafo volvía a recobrar sus derechos al reproducir aquella interpretación del artista. Oye, René, ¿qué representa para Proust la memoria? ¿Qué tiempo buscaba tan afanosamente este escritor? Pues es probable que su propio tiempo, y esto significa buscar una explicación de sí mismo, una explicación de por qué existe, para qué existe. Pensemos simplemente en función de En busca del tiempo perdido. Dejemos los otros libros que Proust escribió o los miles y miles de cartas que redactó. Si nosotros observamos bien a ese joven enfermizo, asmático, podemos presenciar algo insólito. Es decir, el hombre destina todos sus esfuerzos a una sola gran obra, que es justamente En busca del tiempo perdido, que en el que reconstruye una parte importante de la vida de Francia, una época además compleja, muy compleja. Creo que, aunque él no se lo propuso, no al menos en términos sociológicos,
sociales. Es una, En busca del tiempo perdido, es una visión de su época y de su mundo. Esta famosa historia que los críticos quieren o que nos muestran incesantemente de el momento en que el narrador bebe una taza de té y estos sabores le despiertan un gran número de recuerdos que empiezan a fluir. Es quizás significativo que provengan de una taza de té y no del propio ejercicio de la memoria. Es decir, yo siempre he recordado mi estancia en Francia por olores, por sabores peculiares que marcan a uno y que lo hacen recordar. Yo pienso que finalmente lo que Proust intenta es darnos una obra espléndida, monumental y terriblemente ambiciosa de lo que es el mundo que él vivió, que él conoció y del que fue una parte importante. Entonces, lo que habitualmente en una novela es la nostalgia, es el tratar de buscar ese tiempo, de recuperar ese tiempo, pues Proust lo hace claramente desde el título inicial hasta la obra, la parte que cierra la obra, que es el tiempo recobrado, ¿no? Y así estaba muchas veces, hasta que amanecía, pensando en la época de Combray, en mis noches de insomnio, en tantos días cuya imagen me trajo recientemente el sabor, el perfume, hubieran dicho en Combray, de una taza de té, y por asociación de acuerdos en unos amores que tuvo Swann antes de que naciera, y de los cuales me enteré después de salir de Combray. Con esa precisión de detalles más fácil de obtener a veces, tratándose de la de personas ya muertas hace siglos, que de la vida de nuestro mejor amigo. Todos esos recuerdos, añadidos unos a otros, no formaban más que una masa, pero podían distinguirse entre ellos, entre los más antiguos y los más recientes nacidos de un perfume, y otros que eran los recuerdos de una persona que me los comunicara a mí, ya que no fisuras y grietas de verdad. Por lo menos, ese veteado, esa mezcolanza de coloración que en algunas rocas y mármoles indican diferencias de origen, de edad, de formación. Claro es que cuando se acercaba el día, ya hacía rato que estaba disipada la incertidumbre de mi sueño. Sabía en qué alcoba me encontraba realmente. La había ido reconstruyendo alrededor mío en la oscuridad y orientándome con la memoria. La reconstruía y la amueblaba toda entera, como un arquitecto y un tapicero que respetan los huecos primitivos de las ventanas y las puertas. Colocaba los espejos y ponía la cómoda en su sitio de siempre. Pero apenas la luz del día trazaba en la oscuridad, como con yeso, su primera raya blanca y rectificativa, la ventana con sus visillos se marchaba del marco de la puerta en donde ya la había colocado erróneamente, mientras que la mesa, instalada en aquel lugar por mi torpe memoria, huía a toda velocidad para hacer hueco a la ventana, llevándose por delante la chimenea y apartando la pared del pasillo. Un patinillo triunfaba en donde un instante antes se extendía el tocador, y la morada que yo reconstruyera en las tinieblas se iba en busca de las moradas entrevistas en el torbellino del despertar, puesta en fuga por ese pálido signo que trazó por encima de las cortinas del dedo tieso de la luz del día. ¿Por qué Proust nunca fue galardonado con el Nobel, René? Pues supongo que su obra era demasiado innovadora para la época y los académicos de Suecia no la entendieron así, pero pues Proust prácticamente para el momento en que publica A la sombra de las muchachas en flor en 1919, obtiene un gran éxito y le dan el premio Goncourt, que sigue siendo a la fecha un premio en Francia y en Europa consagratorio. Entonces,
pues no había realmente una razón para no dárselo, pero tampoco había razón para negárselo a Gorky, a Malraux, al propio Joyce, a Kafka, a Borges en nuestro tiempo. Y bueno, hay que pensar que se lo dieron a Winston Churchill por un libro de memorias que consideraron los suecos como una obra literaria, como una obra de arte. Entonces, bueno, pues el premio Nobel sigue siendo algo muy discutible, algo, pues, para muchos consagratorio, pero hoy mismo, si nosotros hacemos un recuento de todos aquellos que lo han recibido, no es garantía de que sea ya algo consagratorio. Te acabo de mencionar unos cuantos nombres de escritores que no lo obtuvieron y que lo seguimos leyendo. A cambio hay un número extraordinario de escritores que sí reciben el premio Nobel y que hoy en día nadie lee, nadie sabe de su existencia. Entonces, bueno, pues es un error más de la Academia Sueca, sumado a los muchos que ha tenido. Pero evidentemente el hecho de que no haya recibido el premio Nobel, pues no significa que la obra de Proust sea menos importante. Sí, yo creo que es de ese tipo de grandes obras literarias que a pesar del no reconocimiento oficial, se mantienen en la memoria de los lectores, de los críticos. Y volvamos a insistir, se trata de un libro realmente complicado, hemos oído aquí fragmentos de largas y hermosas poéticas descripciones que no se leen fácilmente, sino que exigen a un lector culto y muy atento. Oye, René, muchas gracias de veras por compartir estos comentarios con nosotros. Gracias a ti, Rosa Marta, muy gentil. Buenas noches. Por el momento, y antes de despedirnos, debemos darles a nuestros escuchas una bibliografía mínima de Marcel Proust, con el fin de que tengan un contacto más profundo con este maravilloso autor. De entre sus obras destacan Jean Santey, Los placeres y los días, Parodias y misceláneas, y la serie En busca del tiempo perdido. Gracias y buenas noches. Participamos en este programa en los controles técnicos Sabino Sosa, guión Jairo Calixto Albarrán, narración Rafael Rocha, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Hernán Nájera, producción Gabriela Morales, en la conducción su amiga de siempre Rosa Marta Jasso. Hasta pronto. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila.